Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 29. Dice la palabra: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oremos. Señor, te bendecimos. Bendecimos, Señor, tu nombre. Señor, te pedimos que hoy este día, Señor, te glorifiques en medio de tu pueblo. Y que esta predicación, Señor, sea para edificación, Señor, de tu pueblo. Úsame, Señor, para tu gloria y tu honra. Señor, úngeme para predicar tu palabra. Y que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de cada corazón. Y que cada uno de nosotros, oh Padre Santo, la pongamos por obra, para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos: Jesucristo ha resucitado como mensaje de la iglesia. Jesucristo resucitado como mensaje de la iglesia. Jesucristo resucitado como mensaje de la iglesia. Recordemos la mañana del domingo. María Magdalena y otras mujeres llegan al sepulcro y ven abierto el sepulcro y ven que el Señor no estaba. Entonces empiezan a preocuparse. María Magdalena pregunta dónde habían dejado al Señor, y después Jesús se le aparece a María. Le da la señal, o más bien la indicación, de que vaya a los discípulos y les diga que los espera en Galilea. Y va María, y Pedro y los demás no le creen. Entonces tienen que ir al sepulcro y ven lo que María había dicho, pero a Jesús no lo ven. Y así estaba ese día de la mañana del domingo posterior a la resurrección. Pero también vemos por parte de Lucas, que relata de que la guarda que los sacerdotes habían pedido a Pilato que llevaran al sepulcro para que vigilaran allí la tumba de Jesús, temiendo que los discípulos de Jesús robaran el cuerpo de Jesús y se lo llevaran y lo escondieran en otro lugar, y que después los discípulos iban a proclamar de que Jesucristo había resucitado. Por esa razón habían puesto la guarda.
Cuando Jesucristo resucita, la guarda va y da aviso prácticamente a los sacerdotes de lo que había acontecido, anunciando prácticamente de que Jesucristo realmente había resucitado. Entonces los sacerdotes dan mucho dinero a la guarda para que no digan nada. ¿Hasta dónde llega prácticamente esa incredulidad o ese deseo de poder prácticamente de los sacerdotes? Decir, no digan que Jesucristo ha resucitado, es preferible dejarlo así, porque si se anuncia que Jesucristo ha resucitado, nosotros vamos a quedar como mentirosos y se nos va a caer el teatrito, o se nos va a caer el negocio, se nos va a caer el poder prácticamente ante el pueblo. Eso es lo que prácticamente los sacerdotes se pensaban. Por esa razón dan mucho dinero a la guarda para que no digan nada. Y posteriormente, aquí en este pasaje, Jesús llega y se presenta a todos los discípulos cuando los discípulos estaban en una casa, encerrados en una casa. ¿Qué dice la palabra? Si nos fijamos bien, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, ese mismo domingo, Jesucristo resucitó temprano por la mañana, y ese mismo domingo, pero por la noche, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, enfatizando que es precisamente el primer día de la semana, que es domingo, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Fíjense bien, este reunir de los judíos. ¿Qué estaba pasando con ellos? En primer lugar dicen que estaban con las puertas cerradas, reunidos por miedo a los judíos. Estaban allí encerrados, cavilando quizás, atemorizados, porque los judíos iban a matarlos a ellos también por haber sido seguidores de aquel, entre comillas, impostor, de aquel que se había dicho que era el Mesías de los judíos, el Mesías de Israel. Y hoy estos hombres estaban totalmente encerrados ahí, con mucho miedo a que vayan a encontrarlos y también vayan a encontrar el mismo destino de su Señor, el mismo destino de Jesús, muerto en la cruz. Y ahí estaban los discípulos, cuando llega Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí el punto es de que esa presencia de Jesús entre ellos. Por un lado, Pedro y Juan habían ido al sepulcro, no habían visto al Señor, pero habían visto que así como María les había dicho que estaban los lienzos solos ahí en el sepulcro, ellos regresaron no creyendo de alguna manera a lo que María les había dicho. ¿Por qué? Por un lado estaba el punto de que la costumbre o cómo era en aquel tiempo en relación con las mujeres, de que si una mujer decía una verdad, no le crean a la mujer, porque la mujer es muy mentirosa. Esa es la concepción que se tenía en aquel tiempo. Ya ahorita en la actualidad ya nos hemos dado cuenta los hombres, de que también los hombres somos muy mentirosos. No solamente las mujeres, sino también los hombres, que son igualmente, hoy en la actualidad, igualmente dignos de credibilidad, en el sentido de que somos iguales. ¿Nos creen igual o no nos creen de la misma manera? Es así, pero en aquel tiempo puede haber 1000 mujeres diciendo una verdad y un hombre diciendo una mentira. Créele al hombre y no le creas a las 1000 mujeres. Era así la concepción del tiempo. Por esa razón, con María Magdalena no era muy creíble de que Jesucristo había resucitado por el anuncio de María. Sin embargo, Jesús reivindica de alguna manera
el honor de la mujer ante la sociedad. Es como un parteaguas prácticamente lo que hace Jesús. Sin embargo, aquí se ve de igual manera de que Jesucristo se presenta cuando los discípulos tenían mucho miedo de los judíos. Y esa presentación es una señal que realmente Jesucristo ha resucitado. Ese es el punto ahí. Jesucristo ha resucitado. Y no solamente eso, sino la resurrección prácticamente. La resurrección es una señal para ti y para mí de que todo miedo debe de terminar. Todo miedo debe de concluir en nuestra vida. ¿Y qué es eso que todo miedo debe concluir? Es decir, por la resurrección de Jesucristo es que nosotros tenemos garantizada la vida eterna. Por tal razón, no cabe en nuestra vida, no cabe en nuestra concepción, no cabe en nuestra fe decir, tengo realmente mucho miedo a lo que pueda pasar. Es decir, tenemos que pensar de que a pesar de lo que sucede en nuestra vida, tenemos garantizada la resurrección para vida eterna en Jesucristo. Eso es lo que significa prácticamente que Jesucristo se haya presentado en el momento preciso que los discípulos tenían mucho miedo. Juan el apóstol en el Evangelio enfatiza y dice, cuando llegó la noche, oscuridad. No dice a plena luz del día, sino la noche. La noche significa tinieblas. Juan habla mucho de las tinieblas y habla mucho de la luz, poniendo a Jesucristo como la luz y las tinieblas de este mundo, las tinieblas, lo que el mundo lo que el mundo da prácticamente, tinieblas, horror. Y es ahí cuando enfatiza Juan y dice, cuando llegó la noche, en momentos de oscuridad, los discípulos tenían mucho miedo, mucha incertidumbre de lo que pueda pasar con sus vidas. Es cuando Jesucristo se presenta y manifiesta su resurrección y les dice, paz a vosotros. 2 veces le dice, paz a vosotros. Y ese paz a vosotros indica prácticamente de que Él ha traído el shalom, de que trae la paz al hombre con Dios, al hombre con la naturaleza, al hombre consigo mismo y al hombre con la comunidad. Es decir, paz en todos los sentidos. Jesucristo vino e implementó prácticamente el reino de los cielos en el mundo de los hombres. Es allí donde Jesucristo trae la paz, en un momento muy difícil, álgido para nuestra vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que Jesucristo es aquel que nos trae la paz, que tú y yo tenemos que estar en paz y que pase lo que pase, nuestra vida debe ser una vida de paz. En medio de la incertidumbre, estar tranquilos ante la situación. Me recuerda a un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, él cuando vio cómo Hitler estaba acabando con muchos judíos, 6 millones de judíos, para ser exactos, un poco más de 6 millones de judíos. Pero en todo este movimiento él se involucra y empieza a acarrear a tantos judíos, a esconderlos, a llevarlos a otros países, para liberarlos prácticamente de la opresión o de la misma muerte en manos de Hitler. E incluso él estuvo muy involucrado en todo un movimiento antinazi en ese tiempo. Y cuando lo descubren, lo llevan a prisión. Estuvo 2 años en prisión. Y precisamente como un mes antes de que se acabara la guerra, un mes antes del derrocamiento de Hitler, a Bonhoeffer lo ahorcan. Entonces, él se pone a orar previo a la horca, ya sabía que iban a matarlo, y él empieza a animar prácticamente a sus compañeros de celda, empieza a predicarles ahí, previo a su muerte, el mismo día de su muerte. Entonces empieza a dar ánimo, pero también va
a la horca y caminando dice, este es el fin, para mí el principio de la vida. ¿Por qué Bonhoeffer menciona eso de que para él es el principio de la vida en pleno lecho de muerte? ¿Por qué? Porque él tenía la convicción prácticamente de que la vida verdadera, la vida realmente perfecta empieza prácticamente en su resurrección con Jesucristo. Y es ahí prácticamente donde dice, este es el fin, para mí el principio de la vida. Por otro lado, también vemos a Martín Lutero. Martín Lutero defendiendo prácticamente el Evangelio en la Dieta de Worms, donde supuestamente iba a haber un debate y más bien hubo un juicio contra Lutero. Le habían dado un salvoconducto para que fuera ahí, pero temían que Martín Lutero lo iban a matar, ahí precisamente lo iban a detener. Y lo rescatan y se lo llevan a esconder, pero previo a ello, en la Dieta de Worms le dicen, señor doctor Martín Lutero, ¿son tuyos estos libros? Martín Lutero dice, sí, son míos. Todo esto que tú escribiste, ¿te retractas de lo que escribiste? Martín Lutero pide unas horas, un día para contestar. Se pone a orar a Dios, a otro día llega y se presenta. Y le vuelven a hacer la misma pregunta. Doctor Martín Lutero, ¿son estos libros y te retractas de lo que escribiste? Y dice Martín Lutero, no puedo ir en contra de mi conciencia. No puedo ni quiero, soy prisionero de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. Que Dios me ayude. Fueron las palabras de Martín Lutero y no se retracta de sus escritos. Y es ahí donde se hace la ruptura y la reforma protestante. Cuando realmente se tiene la convicción de que Jesucristo ha resucitado, es ahí donde nosotros tenemos esa garantía y esa convicción también de nuestra vida después de la muerte. Que pase lo que pase, estamos convencidos que en Jesucristo tenemos nuestra propia resurrección. Por otro lado, el apóstol Pedro, Pedro que negó a Jesús y que tuvo miedo y que aquí precisamente estaba presente cuando Jesús llega, ese mismo Pedro que tenía mucho miedo de los judíos porque posiblemente lo mataban y que negó 3 veces al Señor y que se esconde por temor a que lo maten, ese mismo Pedro en su lecho de muerte en manos de Nerón, el emperador Nerón, lo iban a crucificar y Pedro va y dice, yo no soy digno de morir como mi Señor. A mí crucifíquenme con la cabeza para abajo, dispuesto a morir. Pero no era digno de morir como su Señor. En este sentido, cuando uno ha entendido prácticamente que Jesucristo ha resucitado y que viene prácticamente las acechanzas de la muerte a la vida, no hay ningún problema de decir, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de lo que me pueda pasar. Antes bien, estamos convencidos de que en la vida y en la muerte, por la resurrección de Jesucristo, somos del Señor. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. La resurrección de Jesucristo es nuestra resurrección. Entonces Jesucristo es el mensaje prácticamente de la iglesia. Es nuestro mensaje Jesucristo. A donde sea que vayamos, tenemos que dar el mensaje de que Jesucristo ha resucitado. Como también lo dice Jesús cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y aquí el punto es que Jesucristo, así como me envió el Padre, así también yo os envío, dice Jesús, por la paz que pone en nuestra vida, por su resurrección, nos envía prácticamente al mensaje, a dar el mensaje de resurrección. Y no solamente eso, sino que también nos da el poder del Espíritu Santo para poder predicar a donde sea que vayamos, independientemente de lo que pueda suceder con nuestra vida. El poder del Espíritu Santo está para dar el mensaje de resurrección, y que ese mensaje prácticamente sea vivo y eficaz para perdonar los pecados, para aquel que escucha y crea prácticamente el Evangelio, le sea perdonado los pecados. Pero también dice: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Por lo que podemos decir que el mensaje de la resurrección es un mensaje de perdón. Es un mensaje de perdón que tanto aquel que da el mensaje, si tiene algo contra el hermano, es capaz de perdonar por el poder del Espíritu Santo. Pero también que por el mismo poder del Espíritu Santo, el mensaje de resurrección tiene un poder perdonador, o hacer sentir que es perdonado por Dios aquel que escucha el mensaje, si cree en ese mensaje. Ese es el poder del mensaje del Evangelio. Y tú y yo, iglesia, tú y yo, creyentes en Jesucristo, somos llamados o somos enviados a predicar ese mensaje de resurrección, porque es el mensaje de la iglesia. Jesucristo, como resucitado, es el mensaje de la iglesia. Es el mensaje que Jesucristo da a la iglesia para que la iglesia proclame. Y tiene un poder perdonador, como hemos dicho. Pero también dice la palabra: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, es decir, el siguiente domingo, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Otra vez ese paz a vosotros. Aquí ya se había reunido con los discípulos 8 días antes, les había dado el mensaje, pero ahora Jesús se enfoca a Tomás. Primeramente da un saludo a todos y les da el mismo mensaje: paz a vosotros, esa paz que el mundo no da, esa paz de decir: ya tenemos el shalom entre nosotros por la resurrección de Jesucristo. Y ahora se enfoca a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Aquí el punto es que Tomás había dicho: si yo no tocare sus heridas, pues si metiere mi mano donde estuvieron mi dedo donde estuvieron los clavos, y metiere mi mano en su costado, en la herida por causa de la lanza, no creeré, dice Tomás. Jesús le dice: aquí están mis heridas, mete tu mano, mete tus dedos y mete tu mano en mi costado. Y le dice: y no seas incrédulo sino creyente. Entonces podemos decir que el mensaje de resurrección, en el mensaje de resurrección, Jesús espera que creamos. Jesús espera que creamos en su resurrección. Así como le dijo a Tomás: sé creyente, no seas incrédulo, realmente he resucitado. Mete tu dedo en mis heridas, mete tu mano en mi costado.
para que te des cuenta que yo mismo soy. Haz de cuenta que le dice, no soy un fantasma, pero también ese mostrar las heridas lo hace con los discípulos también anteriormente. Allá en el versículo 20 le dice a los discípulos, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ese asunto de las manos y el costado es para decirle, miren mis heridas, es el mismo cuerpo, no es un fantasma, no soy un fantasma, soy realmente de carne y hueso que ha resucitado, mi cuerpo ha resucitado. Y a Tomás precisamente le hace exactamente lo mismo, le muestra sus heridas, pero con la intención de que Tomás ahora sea un creyente y no un incrédulo. Entonces, el mensaje de resurrección nos trae un mensaje a ti y a mí de fe, un mensaje para que tú y yo creamos y que no dejemos de creer. Y nos hace la invitación Jesús, porque realmente Tomás nos representa en nuestra vida decir que muchas veces dejamos de creer el mensaje de resurrección de Jesucristo. Y el Señor nos llama y nos dice, no seas incrédulo, sino creyente, que creamos que realmente ya Jesús ha cambiado la situación de nuestra vida, que realmente la resurrección de Jesucristo es nuestra resurrección y que a pesar de lo que pueda pasar con nuestra vida, tenemos garantizada, como decíamos hace un momento, la resurrección de nuestra vida. Por esa razón Jesús dice, no seas incrédulo, sino creyente. Pero fíjense bien lo que dice Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Es decir, realmente ha resucitado. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Le dice Tomás a Jesús. Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí hace el punto de que Jesucristo asciende al cielo prácticamente. Vemos en el Evangelio de Mateo que Jesús lo cita en Galilea asciende al cielo. Vemos también en el libro de los Hechos que Jesús asciende al cielo, el primer capítulo, y ya no vemos más a Jesús. Ya no se le vio más a Jesús, a excepción de 40 días después de la resurrección, se le aparece a los discípulos, sí, pero después de la ascensión solamente vemos una aparición de Jesús a Pablo, camino a Damasco, con la conversión de Pablo, de que se le presenta en forma de visión a Pablo. Pero en el caso de nosotros no hemos visto al Señor, pero hemos creído el mensaje de resurrección. Y el Señor nos llama bienaventurados porque hemos creído. Y es por esa razón de que nos llama también a que seamos creyentes y no incrédulos, a que creamos el mensaje de resurrección, pero también a que proclamemos ese mensaje de resurrección para que todos aquellos que crean en ese mensaje de resurrección entren prácticamente a la bienaventuranza de la paz del reino de Dios, a la bienaventuranza prácticamente de ser partícipes de la resurrección de Jesucristo, que es nuestra resurrección. Por lo tanto, mis hermanos, cabe enfatizar aquí que Jesucristo resucitado es el mensaje de la iglesia, es nuestro mensaje, es el mensaje que tú y yo tenemos que estar proclamando día con día, es el mensaje que tú y yo tenemos que tomar para nosotros, apropiárnoslo y decir, Señor, gracias por tu resurrección, gracias, Señor, porque en tu resurrección está mi resurrección. Gracias, Señor, porque en tu resurrección está mi vida. Gracias, Señor, porque en tu resurrección es la vida prácticamente del mundo, aquel mundo que tú transformas, aquel mundo al cual tú traes, Señor, el shalom y dices, paz a vosotros. Yo os la doy
como el mundo no la da. Por lo tanto, mis hermanos, gocémonos en el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo ha resucitado, Jesucristo nos ha dado vida y tú y yo somos bienaventurados en Él. Somos dichosos en ese mensaje. Somos dichosos en ese portento de la resurrección de Jesucristo. Oremos. Te damos muchas gracias. Muchas gracias porque tú eres misericordioso. Has muerto y has resucitado, Señor, para que nosotros, Señor, resucitemos, Señor, de muerte, pasemos de muerte a vida. Porque tu resurrección, Señor, es lo que ha acontecido con nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Ahora, Señor, estamos convencidos, Señor, de que tu resurrección es garantía, Señor, de vida. Y no solamente vida para volver a morir, sino de vida eterna, oh Padre Santo. Porque en ti estamos confiados, en ti, Señor, estamos creyentes. En ti hemos creído y en ti, Señor, nos regocijamos. Glorifícate en nuestra vida, Señor, hoy y siempre. Bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a tu pueblo, bendice, Señor, el mundo por el cual tú moriste, Señor, y el cual, Señor, dices que has de restaurar. Glorifícate en la vida del mundo, Señor, que el mundo crea en ti, para que también, Señor, el mundo se regocije y sea bienaventurado, Padre Santo, en el mensaje de la resurrección. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo, el amor y la paz de su Santo Espíritu sean con cada uno de vosotros, y que el mensaje de la resurrección del Hijo, en la proclamación de su palabra en el poder de su Santo Espíritu, sea con cada uno de vosotros y sus familias hoy y siempre. Amén.